Hermanos, la pregunta que yo quiero que nos hagamos en el día de hoy, ¿cuál es la razón por la cual fuimos salvados? Es decir, ¿para qué fuimos salvados? ¿Cuál es el propósito de la salvación? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Simplemente salvarnos de la condenación del pecado, ¿cierto? Del infierno, darnos el privilegio de poder participar un día de la eternidad con Él, de disfrutar una vida eterna. ¿Es ese el propósito y el objetivo final de la salvación? Si fuera así, entonces tendríamos que creer en el Señor y partir inmediatamente a su presencia, porque si ese es el propósito, si ese es el objetivo. Pero la verdad es que la Biblia dice que no ese es el propósito principal. Nosotros cuando leemos en las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, y leemos Romanos 8 y nos damos cuenta que hay otra finalidad, que es que es otra cosa lo que el Señor quiere hacer con nosotros, llevarnos a conformarnos a la imagen de su Hijo, llevarnos a una transformación de carácter, a un cambio sustancial en lo que somos internamente para que lo expresemos también a través de nuestros hechos y nuestros actos. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa conformación al carácter de Cristo es el proceso que el Señor inicia cuando recién, por la gracia de Él, llegamos en arrepentimiento y fe, por la convicción del Espíritu Santo a los pies del Señor Jesucristo. Allí se inicia esa carrera, allí se inicia ese proceso de cambio, de transformación. Yo le llamo, allí comienza el primer paso en la producción de un producto que el Señor está moldeando con sus manos y que finalmente va a presentar delante del Padre parecido al carácter de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y por qué menciono esto al iniciar nuestra predicación del día de hoy en Filipenses capítulo 2, versículos 25 al 30? Porque de eso se trata todo el párrafo, incluso el anterior del 19 al 24 también. Recuerden que todo esto viene del versículo 5 del capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en el Señor Jesucristo? Que siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que vemos allí, además de la acción propiamente del Señor? Una intención, un sentir de su corazón, una expresión de su propio carácter en cuanto a lo que Él venía a hacer, al no considerar las prerrogativas divinas como algo a que aferrarse, a que tomarse con fuerza, sino que se despojó de aquello para venir a hacer la tarea que el Padre le había encomendado voluntariamente con el propósito de buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es el sentir que hay en nosotros como seguidores de Cristo en consecuencia? ¿Cuál es ese ánimo, esa motivación que tenemos en nuestro corazón para vivir la vida cristiana? ¿Hacia dónde vamos caminando? ¿Cuál es la forma en que vamos siendo conformados, vamos siendo transformados a la imagen de su Hijo? ¿Cómo se expresa eso en nuestro carácter espiritual? Y por eso el apóstol Pablo da dos ejemplos aquí, vamos a decir ejemplos más cercanos, porque uno dice, pero estamos hablando de Cristo, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, de tal manera que es tan difícil poder alcanzar el estándar de Cristo. Bueno, Pablo da dos ejemplos de personas comunes y corrientes, de hombres que también como nosotros, ¿cierto?, están sujetos a caer, sujetos quizás a pecar, con debilidades naturales como todos los hombres. Sin embargo, donde se aprecia, donde se plasma un carácter distinto, diferente a los demás. Y esos son Timoteo y Epafrodito, versículos 19 al 30 del capítulo 2. Nosotros hemos visto el carácter de Timoteo, como el apóstol Pablo dice que él quiere enviarles a Timoteo
Timoteo era la persona más cercana al apóstol Pablo en un sentido, era su discípulo, era el en quien él había confiado. Dice que él tenía el mismo ánimo, la misma alma, significa literalmente. Pensaba como Pablo, actuaba como Pablo, tomaba decisiones como Pablo, no tenía el mismo carácter en cuanto quizás a temperamento, sin embargo sí, Pablo podía confiar plenamente que Timoteo iba a hacer la obra como él la hacía. Dice que Timoteo además se interesaba por ellos, tenía un interés genuino en los demás. No estaba preocupado de sí mismo ni de sus propios intereses, eso es lo que dice más adelante, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, pero ya conocéis los méritos de Él, y esa palabra mérito significa ya conocen que Él ha sido probado y aprobado, eso es lo que vimos la semana anterior. Es un hombre que no es solamente conocimiento, no tiene conocimiento intelectual nada más, no es un creyente de escritorio, sino que es una persona que vive efectivamente el cristianismo. Ha servido conmigo como a hijo a padre, dice el apóstol Pablo, en la expansión del Evangelio. De tal manera que estas características distintivas de lealtad, de fidelidad, de consagración, de dedicación a la obra eran propias de esta persona que Pablo había encontrado en el Asia Menor, en una de las ciudades, en Listra, donde ahí mismo, en ese lugar, Pablo había sido apedreado. Representa de alguna manera cómo una persona puede ser conformada al carácter de Cristo, cómo una persona puede manifestar ciertos rasgos y características distintivas del Señor Jesucristo en medio de esta tierra. Y luego entonces Pablo va a pasar ahora a decir, hay otro también, otro mucho menos conocido que Timoteo. Timoteo fue enviado por Pablo a Éfeso después, inclusive para que se hiciese cargo de la iglesia. Fue enviado a Corinto también, como vimos en la mañana. Lo envió a varias partes el apóstol Pablo como un pastor, pero Epafrodito no era así. Era un hombre completamente desconocido. De hecho, si Pablo no mencionara el nombre aquí, y en el capítulo 4, versículo 18, ni siquiera sabríamos que existió alguna vez. Es un hombre anónimo, un ilustre desconocido prácticamente. Sin embargo, aparece aquí también como alguien en quien el carácter de Cristo se estaba formando. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Por qué menciona el ejemplo de este hombre? ¿Por qué lo coloca también como un ejemplo quizás más cercano? Para poder entender que sí es posible el cambio y la transformación, que sí es posible que el carácter de Cristo vaya siendo formado en cada uno de sus hijos. ¿Quién era Epafrodito? Epafrodito era un hombre creyente, miembro de la iglesia de Filipo. Algunos lo confunden con Epafras, que es otro, que tiene que ver con la iglesia de Colosa. No tenemos ningún antecedente para juntarlos a los dos y decir que es la misma persona, porque esta persona a la cual Pablo envía es miembro de la iglesia de los filipenses. Versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, es decir, fue enviado por la iglesia de Filipo. Su nombre significa el favorecido o el que pertenece a Afrodita, la diosa del amor para el mundo griego y para los romanos llamada Venus. Con el tiempo el nombre llegó a significar amoroso.
No sabemos mucho de su familia, origen o condición. La Biblia guarda silencio al respecto, por eso yo digo que es un ilustre desconocido. Sabemos que era un creyente en la iglesia de Filipo, probablemente sin cargo alguno dentro de la iglesia. Esto es significativo. Podríamos decir que era una persona común y corriente dentro de la iglesia. Sin embargo, cuando la iglesia lo toma y le dice, mira, tú ve a Roma para atender las necesidades de Pablo y lleva consigo también una ofrenda, porque eso es lo que dice el capítulo 4, versículo 18, él fue inmediatamente. Había una disposición real de servicio en esa persona. Y esto es interesante porque muchas veces la gente piensa, el creyente común y corriente piensa que necesita cargos en la iglesia para servir al Señor. Y eso no es así. Aquí está el ejemplo de este hombre. No tenía ningún cargo, no aparece en ninguna parte de la Biblia que él era diácono, que él era pastor, no, era simplemente un creyente como cualquiera, pero estaba disponible en cualquier momento para servir al Señor. Era un hombre común y corriente, sencillo y prácticamente anónimo. De hecho, en el día de hoy no he conocido a ningún Epafrodito, no sé si ustedes han conocido alguno. Muchos nombres bíblicos todavía en el día de hoy son conocidos, ¿cierto? Timoteo, hay varios, Pablo, Lucas, Pedro, Juan, pero ningún Epafrodito. No es muy quizás atractivo el nombre, probablemente, pero qué bueno sería tener a Epafroditos en la iglesia, y no me refiero al nombre ahora, sino personas que tuviesen esa disposición de corazón, de ánimo. Personas que entendieran efectivamente cuál es la razón de su salvación, por qué el Señor vino a morir por ellos, por qué el Señor derramó su sangre, por qué el Señor extendió sus manos para sacarlos del lodo cenagoso y del pozo, del pozo cenagoso, del lodo cenagoso. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor hizo eso? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Este hombre lo entendió. No necesitaba que lo enviaran. Como dice John MacArthur, él constituye un ejemplo del espíritu de sacrificio por causa de Cristo. Dice, donde no hay aplauso público, ni distinción, ni cargos de importancia, ni grandes talentos o dones. Él no era un predicador, maestro o líder destacado. Y aún así su ejemplo parece ser más relevante y alcanzable. Él no buscaba el aplauso y el reconocimiento de los demás. Estaba sirviendo al apóstol Pablo, probablemente al hombre que más se parecía a Cristo aquí en la tierra. Estaba sirviendo al que tenía autoridad apostólica y que había fundado una gran cantidad de iglesias en Europa y en Asia y en otras partes del imperio. Pero era un hombre sin títulos, era un hombre sin muchos dones probablemente, pero con una disposición inmediata al servicio. Por eso yo decía, ojalá pudiésemos tener en nuestras iglesias más Epafroditos, más personas que no estuvieran pensando, pero yo necesito un cargo para hacer lo que Dios quiere que haga. Simplemente tuviesen la bondad de corazón, la disposición de alma y de espíritu para servir al Señor. ¿Cuánta necesidad hay en la iglesia de hombres como él? Dispuestos a servir sin buscar el honor y el reconocimiento, a preferir el anonimato antes que ser conocido y admirado por todos. Hombres que solo deseen la honra de Dios a costa de su propio sacrificio. ¿Cuánto debemos aprender del carácter de este siervo de Dios? Por lo que sabemos, era un hombre digno de confianza. ¿Por qué? Porque los creyentes de Filipos lo escogieron para que llevase su aporte a Pablo y le sirviera en su prisión en Roma. Capítulo 4, versículo 18. Pero todo lo he recibido, dice Pablo, y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Él fue el mensajero, él fue el correo, él fue la persona que llegó donde a Roma para poder cumplir con esa tarea que le fue encomendada por la iglesia. Por tanto, sabemos que era digno de confianza porque llevó una ofrenda.
Y eso significa que tenía un buen testimonio dentro de la iglesia, de tal manera que los hermanos, cuando pensaron en alguien que pudiese llevar la ofrenda, pensaron en él. Era digno de confianza. En aquel tiempo los viajes no eran de placer, como es el caso de hoy, ¿cierto? Eran viajes llenos de peligros y sacrificios. Para ir de Filipo a Roma, alguien ha calculado que se demoraban entre 5 y 6 semanas, solo en el viaje. Por tanto, se necesitaba de temple, entrega, valor, disposición al sacrificio. Era un siervo confiable, pues estaba dispuesto a todo para honrar a su Señor. De hecho, la disposición al sacrificio es lo que más Pablo destaca aquí en este texto. Veamos. Versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, por la obra de Cristo, exponiendo su vida. Miren el énfasis de Pablo. Estuvo próximo a la muerte por causa de servir a Cristo. Exponiendo su vida, es decir, era una persona que tenía un carácter sacrificial. Este es el rasgo de carácter más destacado que Pablo menciona aquí. Y probablemente es el rasgo de carácter más ausente del día de hoy. Vivimos en una época hedonista y que busca el placer y ojalá la comodidad. Y todos nosotros, hermanos, de alguna manera buscamos eso, ¿no es así? Sin embargo, él no. Él estaba dispuesto al sacrificio por la obra del Señor. Por eso titulamos a esta predicación como Epafrodito, un siervo sacrificial. Epafrodito, un siervo sacrificial. Y esto en función de lo que el mismo Pablo dice, por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Pensemos un poquito, ¿sería fácil visitar a Pablo en una cárcel en Roma donde estaba siendo acusado? ¿Sería fácil estar con alguien que está bajo la lupa de la justicia y que pronto tiene que comparecer delante de César, de un hombre sanguinario sin escrúpulos como Nerón, en este caso, históricamente hablando? ¿Sería bueno asociarse con Pablo en ese momento? ¿Sería apropiado estar cerca de él e identificarse con Pablo? De seguro que no. Por eso era una actitud de sacrificio la que menciona aquí el texto. Y Pablo le dice a los filipenses, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Yo lo voy a enviar de vuelta. Yo quiero que él esté con ustedes. Yo quiero que él, en el fondo, también lleve la carta que él está escribiendo. Epafrodito llevó la carta de la epístola de Pablo a los filipenses, se la llevó de vuelta a la iglesia. Fue un mensajero de parte de la iglesia y ahora es un mensajero de parte de Pablo, pero él vuelve a su casa. Y dice Pablo, mas tuve por necesario, la palabra necesario significa imprescindible. Yo sé que él necesita estar con ustedes. Pero entonces en el mismo versículo 25, él hace algo interesante, enumera 5 características que distinguen a este hombre. 5 cosas importantísimas que deben distinguir a cada uno de los creyentes en esta comprensión de que en realidad fuimos salvados para ser conformados a la imagen de Cristo y entonces también en el proceso servir a ese Cristo que nos salvó, que murió por nosotros. Los filipenses, si Pablo no envía estas recomendaciones que menciona aquí, seguramente no iba a ser la recepción igual como la que fue cuando él salió, es decir, todos contentos porque él iba a atender la necesidad de Pablo, porque ellos lo habían enviado para eso, pero al verlo regresar, probablemente podían haber malos entendidos. Entonces Pablo dice, no se preocupen,
porque yo se los envío a ustedes para que puedan recibirlo, como dice más adelante, y lo tengan en gran estima a los que son como Él, porque el carácter de Él es distintivo. Y ahora, entonces vamos a ver esas características que son evidentes, que yo solamente voy a mencionar algunas cosas importantes allí, pero Pablo dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Hay 5 cosas allí. Algunas obvias, algunas de perogrullo, como dicen, es decir, evidentes. Lo primero que le dice, mi hermano. Mi hermano. Ahora, es obvio, decimos nosotros. Lógico, era un creyente. Era un hijo de Dios también. Pero quizás lo que pasa un poquito desapercibido, que el que está diciendo mi hermano es Pablo. Mi hermano es Pablo. Pablo no dice, él es aquel que está bajo mi autoridad. Pablo no dice, él es aquel que es mi siervo, sino que está diciendo mi hermano. Lo está colocando en el mismo lugar. Pablo entiende algo muy importante que, como dije, parece obvio, pero sin embargo es trascendente. Es el hecho de que todo aquel que nace por su fe, de nuevo por su fe en el Señor Jesucristo, esa persona es un hermano de aquel que también tiene la misma fe. Y Pablo no hace una categorización, no dice yo soy apóstol, él no lo es, sino está diciendo es mi hermano. Hay un sentido de apropiación, de intimidad, de amistad también, un sentido de identificación con el otro. Era un hijo de Dios, tal como Pablo, pero destaca el profundo afecto personal que el gran apóstol a los gentiles le tenía a un creyente desconocido y sencillo. Ahí está la importancia de la palabra. Es un creyente desconocido, sencillo, común y corriente, pero Pablo se coloca al mismo lado de él y dice, mi hermano. ¿Ven la consideración especial que eso significa? Había de parte de él un afecto personal. Pablo y Epafrodito habían desarrollado una relación fraterna al trabajar juntos en la obra del Señor. Y hermanos, no hay nada más lindo tener a alguien al lado trabajando mano a mano con uno. No es nada más lindo que eso. Pablo sabía que él como pastor y como apóstol inclusive era una oveja más dentro del redil, pero que tenía una función diferente nada. No había un acto de superioridad y de grandeza de parte de Pablo como de menosprecio hacia Epafrodito, sino al contrario, de consideración, considerándole como alguien importante. Esto nos enseña en la práctica que no solo debemos decirnos hermanos, sino que tratarnos como hermanos. No solo reconocer que el otro que tiene la misma fe que yo es hermano, sino que debemos tratarnos también como iguales, independiente de la función que tengamos el uno con el otro. Somos todos creyentes, hemos sido ganados por la sangre del Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros es superior al otro. Nacimos del mismo Padre por la obra soberana de Dios en nuestras vidas. Como el mismo Pablo le dice a los ancianos de Éfeso cuando se despide de ellos en Mileto, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, versículo 28, y le dice a los líderes de la iglesia algo interesante. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ese es el valor superlativo de un creyente. Costó la sangre preciosa de Cristo, costó el sacrificio supremo del Señor Jesucristo. Y por eso hemos de considerarnos el uno con el otro como hermanos, no solo en las palabras, sino también en los hechos. No hay nadie superior a otro. Epafrodito era un hombre que tenía una relación con Pablo y Pablo tenía una relación con él de hermano donde no había distinción alguna. Cada creyente es un hermano, pero también es o debe ser un servidor en la obra de Dios. El servicio en la obra crea lazos muy especiales
entre aquellos que lo practican. Nos necesitamos el uno al otro. Como iglesia somos un cuerpo y en consecuencia, como decíamos en la mañana, necesitamos el trabajo del uno al lado del otro. No somos suficientes ninguno de nosotros en nosotros mismos. Y eso es lo que va a decir Pablo enseguida con la segunda característica que destaca aquí de Epafrodito. Dice, colaborador, mi hermano y colaborador. La palabra traducida por colaborador habla de alguien que ayuda, que lleva la carga juntamente con. Es una palabra compuesta y tiene un prefijo, el prefijo es sun, y cada vez que aparece este prefijo en griego significa juntamente con. Juntamente con. Y es trabajar juntos con, es decir, que alguien también coloque el hombro al lado para poder ayudar al otro a llevar la carga. Eso es colaboración. Eso es colaboración. Trabajar juntamente implica una ayuda mutua. Ni el más grande de los apóstoles, como era Pablo, era suficiente en sí mismo, aun cuando él tenía muchos dones. Sin embargo, él necesita a alguien que igualmente, o a muchos que estén al lado de él. Trata de colaborador a Epafrodito, a Timoteo y a una serie de otras personas que trabajaron con él en la obra, que fueron con él en sus viajes misioneros, que lo acompañaron, que estaban ayudándole a empujar este carro que era la obra del Señor. Pablo sabía que necesitaba de otros. Y Epafrodito dijo, yo estoy al lado, yo quiero hacerlo. Ahora si Pablo lo necesitaba, que era el más importante de los apóstoles probablemente, ¿cuánto más nosotros necesitamos colaboradores en la tarea común que tenemos? El trabajo común que tenemos. ¿Pero qué se requiere para ser un colaborador? Disposición. ¿Qué se requiere para ser un colaborador? Una persona que esté determinada a involucrarse en esta obra maravillosa. Hermano, no hay ninguna obra más importante en la cual un ser humano pueda participar que en la obra de Dios. No hay ninguna. La empresa más importante de este mundo no tiene ninguna trascendencia en comparación a trabajar para que la causa del Señor progrese. Y por eso, el ser colaborador del Señor debe nacer del corazón de una persona redimida, que comprende el alto precio que pagó el Señor Jesucristo, pero que también entiende que no ha sido salvado simplemente para ir al cielo, sino que ha sido salvado para poder representar a Cristo en esta tierra, para ser un embajador en nombre de Cristo, como dice Pablo a los Corintios, para llevar el mensaje del Evangelio, para ayudar a llevar la tarea, digamos, a llevar la tarea adelante, a llevar la carga juntamente con los demás. Y Epafrodito tenía esa característica. Estaba dispuesto a colaborar. Pablo reconoce en Epafrodito un hombre que ponía su hombro para llevar juntamente con él la carga, la tarea, el trabajo en la obra del Señor. Es un colaborador. En tercer lugar, dice, y compañero de milicia. A Pablo le gustaban mucho los ejemplos tomados de los soldados de la milicia. Recuerden cuántas veces habla del soldado, del atleta también. Pero en este caso, el apóstol está diciendo compañero de armas. Esa es la traducción que podríamos dar también. Esto es que describe a Epafrodito como un leal compañero en la batalla contra enemigos espirituales que debía enfrentar y que enfrentó en muchas partes. Recuerda que él dijo que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. De tal manera que el apóstol Pablo, consciente de que estaba en una batalla, también sabe que necesita personas que estén a su lado. No hay ni una persona, ningún soldado que va solo a la batalla. Necesita a su compañero. Estaba viendo el otro día un documental de los soldados que fueron a Afganistán y que estuvieron peleando también en la guerra de Irak, de los soldados norteamericanos, y siempre la característica distintiva es que siempre tenían que ir un grupo, aunque sea pequeño a veces de reconocimiento, pero siempre un grupo, y cada uno era responsable de la vida del otro. Los soldados tienen esa característica, se les enseña, se los capacita para poder
concientizarlos de que ellos son responsables de la vida de su compañero. Y su compañero está tan seguro que el que tienen a su lado va a cuidar su vida, que él también hace lo propio con el otro compañero de milicia. Y Pablo estaba diciendo entonces, él es un compañero leal en la batalla. Pablo veía el trabajo, la obra, como la tarea de un soldado que junto a otros, otra vez aparece el prefijo sun, juntamente con, luchaban mano a mano. Cuán necesarios entonces son aquellos que comparten las luchas y las aflicciones que enfrentamos en la obra de Dios y en quienes podemos confiar plenamente. Hermanos, hay muchas veces que los brazos se caen, hay muchas veces que no podemos aparecer aquí como las personas que nunca decaemos, porque no es así. La tarea en la obra es compleja. El enemigo ataca dura y fuertemente en muchos casos. ¿Y cuánto se necesita entonces a personas que compartan esta lucha, que estén al lado y en los cuales uno pueda confiar plenamente, que van a estar acudiendo al Señor en oración, van a estar rogando al Señor para que el Señor lleve la obra adelante a través de instrumentos débiles como somos todos los seres humanos? ¿Cuán necesarios son aquellos que comparten las luchas, como lo que pasaba con este hombre? Es seguro que Epafrodito oraba por Pablo y compartía sus luchas espirituales, sus dificultades. Pablo estaba allí durante 2 años en Roma y Epafrodito estaba cerca de él. Estaba atendiendo a sus necesidades, pero también escuchando de sus aflicciones. Seguramente los comentarios que Pablo le hacía respecto a la obra y todas las cosas que habían en su cabeza, en su corazón, producto de las luchas espirituales que él también libraba. Alguien dice, hermanos, tenemos que ser soldados porque hay muchos que se oponen a esta obra. Es necesario llevar toda la armadura de Dios y luchar fielmente. Aunque la batalla se ponga muy recia, no debemos huir. Como Epafrodito debemos estar dispuestos a exponer la vida por la obra de Cristo. ¿Quién se necesita para eso? Valor, valor. Tales compañeros de milicia no corren al campo del enemigo para discutir condiciones de paz, ni tampoco esperan ser condecorados con medallas por los hombres y por su valentía. Pablo y sus compañeros de milicia no se dedicaban a consolar al enemigo, ni tampoco a hacer que los demás soldados de Jesús se sintieran bien acerca de sí mismos. No tenían miedo de que con tanto pelear fueran acusados de ser muy negativos y ofensivos. Su propósito fijo era causar toda clase de incomodidad para la fuerza de Satanás en todo lugar, aún dentro de la iglesia. Se necesitan personas así, compañeros de milicia. Qué tremenda frase que dice Pablo acá. Él podía decir, yo no necesito Epafrodito. ¿Para qué? Yo soy un apóstol, no de hombres, sino llamado por el mismo Señor Jesucristo. Yo soy un apóstol dotado con capacidades y dones especiales, dones de milagros inclusive, que corroboraban el mensaje que él llevaba. Yo soy un apóstol, pero él dice, sí, yo necesito a Epafrodito, a hombres como él. Son mis compañeros de milicia, son soldados que luchan la misma batalla. Y hermanos, eso es interesante porque también nos ayuda a entender que nosotros no debemos apuntar nuestras balas a nosotros mismos. Debemos apuntar las balas al enemigo. Qué triste es ver muchas veces luchas y peleas absurdas entre creyentes. Discusiones que no llevan a ningún lado, que muchas veces simplemente lo que quieren hacer, quieren demostrar que una persona sabe más que el otro, como si eso fuera tan intrascendente. No debemos errar en cuanto al enemigo. El fuego amigo no es bienvenido. Tenemos que apuntar donde debemos apuntar, que es a las huestes espirituales de maldad. Para eso no necesitamos el uno al otro, necesitamos ser soldados y luchar juntamente en esta batalla, que como el mismo Pablo dice, es la buena batalla. Al llegar al final del camino podamos mirar hacia atrás y decir, luchamos juntamente con estos hermanos. El Señor nos bendijo con ellos en esta lucha y sabemos que en esta lucha tenemos las de ganar siempre porque Cristo ya lo venció. Pero necesitamos personas que estén al lado nuestro también
peleando la misma batalla. La tercera característica, dice Pablo, vuestro mensajero. La cuarta característica quiero decir, vuestro mensajero. Si bien la palabra mensajero es apóstolos, de la misma de la cual viene la palabra apóstol, esta se usa como un término general para describir a uno que es enviado con una misión. Eso es lo que significa apóstol. Mensajero, alguien que es enviado con una misión. Nada más. No en el sentido de ser un apóstol como los apóstoles de Cristo, pero en el sentido más natural de la palabra, uno que es enviado. Qué importante es ser fiel al punto de que Dios te envíe con una misión. Es interesante porque un viaje en aquellos tiempos no era muy placentero. Había muchos riesgos. Y Epafrodito llevaba seguramente un mensaje de ánimo de parte de los filipenses. Quizá algún recuerdo y además una buena ofrenda, como dice Pablo en el capítulo 4, versículo 8. Pablo lo menciona al final de la carta, en el texto recién citado. Es decir, este hombre era digno de confianza. Esto recalca la confianza que tenía la iglesia en Epafrodito porque lo conocían como un hombre fiel que cumpliría su misión a cabalidad. Algunas personas dicen, ¿por qué Dios no me usa? ¿Por qué Dios no me usa más en esto? Bueno, seguramente hay algunas cosas que la misma Biblia menciona que son necesarios antes de que el Señor nos envíe con una misión. El Señor dijo en Lucas 16, 10 al 12, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Es decir, la tarea más insignificante que consideremos nosotros es la tarea más importante. Debemos ser tan responsables con lo pequeño para que el Señor nos encargue lo más grande. Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Igual también menciona en la parábola de los talentos y de las minas en Lucas 19. En Mateo 25, 21 también dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ser confiable es una de las cosas que debe ser el carácter de cada uno de los creyentes. Que sin lugar a dudas la iglesia piense en alguien responsable para hacer una tarea y una misión y la iglesia diga, esta persona, estamos seguros, por unanimidad, todos estamos de acuerdo porque esta persona es responsable. Porque ya lo ha sido en las cosas pequeñas, lo puede hacer en la tarea más grande. Epafrodito era un siervo fiel, un mensajero fiel. Dice en Proverbios 25, 13, como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Y eso es lo que estaba haciendo Epafrodito, estaba atendiendo a las necesidades de Pablo. Es un mensajero fiel y esa es otra característica importante en él. En quinto lugar, Pablo dice, y ministrador de mis necesidades. Esa es una palabra interesante, es el leiturgos en griego, y se usaba normalmente para hablar de funcionarios públicos con una tarea específica. En términos seculares, desde el punto de vista religioso, eran personas que atendían las necesidades del templo, por ejemplo. Se les decía a los sacerdotes, ministros, y tenía esa connotación. Esta era la razón por la que los hermanos en Filipo habían enviado a Epafrodito a Roma, para atender a las necesidades del apóstol. La palabra traducida como ministrador, como dije, era usada en griego secular para referirse a un ministro o un funcionario público con una tarea específica. Cuando los cristianos filipenses se enteraron de que Pablo estaba preso, su amante corazón lo movió a la acción. Le enviaron un donativo por conducto de Epafrodito, dice un teólogo.
Lo que ellos mismos no podían hacer por Pablo personalmente a causa de la distancia, delegaron en Epafrodito para que lo hiciera por ellos. No querían que se limitara a ser un portavoz simplemente del regalo, sino también que se quedara en Roma con Pablo para prestarle la ayuda que necesitara. Está claro que Epafrodito era un valiente. ¿Por qué? Porque el que estuviera dispuesto a ofrecerse a prestar ayuda a uno que estaba pendiente de juicio, por un delito grave se exponía al riesgo consiguiente y considerable de verse envuelto en la misma acusación. De tal manera que cuando él se queda con Pablo en Roma, él estaba arriesgando su propia vida. Como ministrador de mis necesidades, dice Pablo. Epafrodito no solo luchaba hombro con Pablo como su colaborador, como su compañero de milicia, sino que diligente e intencionalmente servía a las necesidades de Pablo que estaba en prisión. Piensa en eso, ¿a cuántas cosas estaríamos dispuestos a renunciar por el bien de algún hermano? Difícil pregunta, ¿cierto? ¿A cuántas y a qué cosas estaríamos dispuestos a renunciar por el bien de otra persona? Pensemos en esta misma persona, en Epafrodito. En Filipos seguramente tenía su trabajo, pero dejó su trabajo para servir a Pablo. ¿Por cuánto tiempo? Por tiempo indefinido. Porque no sabían cuánto tiempo iba a estar en la cárcel. De tal manera que él era una persona dispuesta a todo por el bien del apóstol. Epafrodito puso en pausa su vida en Filipo. Congeló su vida para poder servir a Pablo. No miró por lo suyo propio, tal como el Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros ese sentir hubo en este hombre. Luego de esto, para Pablo debió ser algo muy difícil enviar a Epafrodito de regreso a su iglesia, porque Pablo estaba siendo bendecido por este hombre por su trabajo al ministrar a sus necesidades. Sin embargo, el versículo 26 en adelante, eso es lo que ocurrió. Y Pablo, otra vez vemos también el corazón de Pablo. Él no estaba pensando en su propio provecho. Lo mejor era tener a Epafrodito con él para que le sirviera, pero ocurrió algo con él. Él se enfermó. Y esa enfermedad es compleja, porque fue una enfermedad casi mortal. Algunos teólogos dicen que probablemente fue una de las pestes que se daban en ese tiempo en Roma y que traían graves consecuencias. Y eso es lo que dice Pablo. Él tenía un gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Noten lo interesante del versículo. Él no se angustió por su enfermedad. Se angustió porque los filipenses se habían enterado de que él estaba enfermo. Y eso le provocó angustia. Y la palabra angustió aquí es la misma que se utiliza cuando el Señor Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní. O sea, hay una profundidad, un dolor tremendo en su corazón porque Epafrodito estaba preocupado porque sus hermanos en Filipo estaban sufriendo porque sabían que él estaba en dificultad. Y gravemente, dice, se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, dice Pablo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Es interesante aquí, al margen, no dice que Pablo lo sanó. Pablo tenía el don de sanidad, pero Pablo no lo sanó. Porque también el don de sanidad tenía que ver con la voluntad soberana de Dios. Sin embargo, Dios le concedió la salud. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Y de verdad hay que tener estima a los que son como Él, con un carácter tan parecido al del Señor Jesucristo. Un hombre común y corriente, sin cargos, sin tener una importancia dentro de la iglesia tan grande, sino que dispuesto simplemente a servir al Señor. Y hay una palabra
que aparece en el versículo 30, que es interesante. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio para vosotros. Un teólogo dice, ocurre una palabra en este pasaje que tuvo más tarde un uso emblemático. La versión Reina Valera dice que Epafrodito puso o expuso su vida. Nosotros lo podemos traducir, dice, por jugarse la vida. La palabra original es el verbo paraboleostai. Es un término de los juegos de azar. ¿Y qué quiere decir? Jugarse el todo por el todo. Es decir, cuando alguien, por ejemplo, en un juego de azar, dicen, esto es todo lo que tengo. Y lo que está diciendo entonces es que Epafrodito dijo, mi vida es todo lo que tengo, yo la pongo. Me la juego completa para poder servir al Señor. O sea, había una disposición tremenda en él. No era algo simple. Es notable que posteriormente, dice un teólogo de apellido Barclay, dice que en la iglesia primitiva se formó una asociación de hombres que se llamaban los parabolani, los jugadores, que se puede traducir, los jugadores de azar. Y se ofrecían a visitar a los presos y a los enfermos, especialmente los que tenían enfermedades infecciosas o contagiosas. Y habían sido ellos, miren, impactados para formar esa asociación por Epafrodito. Por lo que Pablo decía aquí, porque expuso su vida. En el año 252 después de Cristo se declaró una peste en Cartago. Los paganos arrojaban los cadáveres y huían aterrados. Cipriano, el obispo cristiano, reunió a su congregación y los puso a enterrar a los muertos y a atender a los enfermos en la ciudad apestada. Y así salvaron la ciudad a riesgo de sus vidas, de la destrucción y la desolación. El cristiano debería tener ese coraje casi temerario que le predispusiera a jugarse la vida para servir a Cristo y a la humanidad. El cristiano debería tener ese semblante, ese carácter, esa disposición, ese valor para jugársela el todo por el todo, para que el nombre de Cristo pudiese llegar a más personas y para que así sea bendecida la humanidad. Estamos hablando de un hombre que aparece en 2 o 3 versículos de la Biblia y sin embargo nos enseña una gran lección. Nos dice, para eso fuiste salvado. Nos dice, fuiste salvado no para esperar simplemente de los cielos al Señor, que sí debemos esperarlo, porque dice el apóstol Pablo que así debe ser, pero mientras tanto estamos en esta tierra, debemos ser prácticos. Somos transformados en nuestro carácter espiritual, conformados a la imagen de Cristo para poder servir a ese Cristo, reflejar, manifestar en una sociedad llena de maldad como esta, un carácter distinto. Gracias a la obra que el Señor está haciendo en nosotros, sirviendo a la iglesia, sirviéndonos el uno al otro como hermanos, colaborando el uno con el otro, luchando en la misma batalla, siendo soldados en el mismo cuerpo militar de creyentes, teniendo la disposición de atender las necesidades de los demás y tomar también las misiones que el Señor nos dé y ser un enviado para ir donde sea que el Señor nos envíe para hacer la tarea que Él nos encomendó. Hermanos, no es una tarea fácil, en absoluto. Nunca dice la Biblia que es fácil, pero sí es la mejor tarea del mundo. Porque el Señor es quien nos ha enviado a hacer la obra que Él nos envió a realizar. A proclamar a Cristo y su obra como suficiente para la salvación de los perdidos y colocar el hombro al lado del hombro de mi hermano para luchar juntamente esta buena batalla, como lo hizo Epafrodito. Que el Señor nos guíe, nos dé fuerza, sabiduría para poder realizar esta tarea diariamente. Padre, muchas gracias. Una vez más te alabamos a ti, Señor. Gracias por estos ejemplos de personas sencillas que no necesitaban grandes cargos ni menciones especiales en la iglesia, pero que tú pusiste en ellos un carácter dispuesto al sacrificio.
Señor, que podamos también como Epafrodito exponer nuestra vida si es necesario para que tu nombre sea honrado, para que tu evangelio siga siendo proclamado. Padre, reconocemos que muchas veces somos muy cobardes, Señor. Nos acostumbramos tanto a la comodidad que no queremos que nos muevan de allí. Pero hay gente perdiéndose sin Cristo. Pero hay una sociedad absolutamente corrompida. Y solo tu palabra puede cambiar el corazón de ellos, solo tu evangelio. Señor, danos un corazón más dispuesto a poder buscar a aquellos que están lejos de ti, llevarles el evangelio. Y Padre, y juntamente luchar estas batallas como creyentes, colaborando el uno con el otro, sirviendo el uno con el otro, con el único objetivo de que tu nombre sea engrandecido entre los hombres. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por estos ejemplos. En el nombre de Jesús. Amén.